Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes un buen día. Quien les habla es el profesor Orlando Limache del curso de Razonamiento Verbal. El primer tema que vamos a desarrollar del sílabo vendría a ser el proceso formativo de palabras. Para llegar a esto, primero debemos de conocer cuáles son los elementos que conforman una palabra. Y los elementos que conforman una palabra es la raíz y los afijos. Recuerden que la raíz tienen significados independientes y también son invariables. En cambio, los afijos tienen significados dependientes. ¿De quién dependen? De la raíz. Dichos afijos, si se anteponen a la raíz, se denomina prefijo. Si se pospone la raíz, se denomina sufijo. Estos afijos tienen significados, pero dependientes de la raíz. Ahora, entre lo que es la raíz y los afijos, tenemos a los infijos o conocidos como interfijos también. Dichos elementos, en cambio, carecen de significado, a diferencia de los afijos. ¿Cuál es su función? La única función es relacionar entre la raíz y los afijos nada más, o simplemente diferenciar significados. En cambio, estos afijos complementan el significado de la raíz o bien la modifican. Bien, ahora tenemos la raíz carn, que viene de la raíz latina carnis, que significa carne. Le aumentamos el sufijo ero y tenemos la palabra que dice carnero. Recordemos que hemos hablado de los afijos y dijimos que los afijos tienen significados. En esta palabra, el sufijo ero, ¿qué significa? Que da. Entonces decimos carnero que da carne. Pero, ¿qué sucede si yo le aumento un elemento diferenciador? Le aumento un infijo. Entonces dice carnicero. En la palabra carnicero, este sufijo ero ya no significa que da, sino significa que trabaja. Y decimos carnicero que trabaja con la carne. Vemos que este elemento está diferenciando el significado de carnero a carnicero. Ahora, ¿qué sucede si tenemos otra raíz y que me dice florero? Pero ya no significará que da, no significará que trabaja, sino significa recipiente. Y decimos que el florero es el recipiente para flores, al igual que salero, recipiente para sal. Bien, ahora seguimos con el proceso formativo de palabras. Quiere decir que los procesos de formación de la palabra se va a dar por derivación y por composición. Por derivación tendremos ahí por sufijación, prefijación y parasíntesis. Por composición será la compuesta propiamente o propia univerbal, la composición sintagmática y la composición sintáctica. Dichas formaciones van a estar supeditadas también a lo que es la derivación endocéntrica, la derivación exocéntrica, la composición endocéntrica y la composición exocéntrica, que vamos a dilucidar cada una de ellas. Recordemos que endo significa dentro de y exo fuera de. Endocéntricas, cuando guarda relación con la base, o sea, con el elemento de donde procede. Exocéntricas, cuando no guarda relación con la base de la cual procede, sino cambia a otro significado. Bien, ahora seguimos con la derivación. Recordemos que la derivación es por prefijación, por sufijación y por parasíntesis. Hablemos solamente de las derivadas, pero por prefijación. ¿Cuándo se va a dar esta relación o la formación de derivación por prefijación? Cuando yo tenga una raíz más un núcleo. ¿A qué llamamos raíz o a qué llamamos núcleo? Raíz tiene procedencia etimológica, sea griega o latina. Núcleo es el elemento ya formado dentro de nuestra lengua. Es una palabra ya creada y formada. Entonces, la derivación por prefijación me dice que yo a la raíz o al núcleo le debo de anteponer un prefijo. Cualquier tipo de prefijo. Quiere decir que si yo tengo la raíz teo, que es Dios, le antepongo a y ya tengo la palabra ateo. Ateo que niega la existencia de Dios. Luego tenemos el término
directo, que vendría a ser una palabra ya creada, ya formada. Entonces se llama a esto lo que es núcleo, a esto raíz. Entonces, si yo tengo directo, le antepongo un prefijo y tengo la palabra indirecto. A esto se le llama la derivación por prefijación. Ahora hablemos de la derivación pero por sufijación. De igual manera, a la raíz o núcleo que tenemos le vamos a posponer pero un sufijo. Este sufijo debe ser un sufijo derivativo. Entonces, decimos lo siguiente. A biblio, que es raíz, le aumentamos teca, que significa depósito. Y decimos biblioteca, que es depósito de libros. Ahora, jóvenes, hemos hablado de las endocéntricas y las exocéntricas. Biblio significa libro, teca es depósito o armario. ¿Qué es una biblioteca? Un depósito de libros. Sigue guardando relación con sus bases, los términos, entonces decimos que es una derivación endocéntrica. Ahora miren acá, tenemos la palabra rama y es núcleo, creado, ram, raíz, rama, palabra ya creada, ya formada, entonces le aumentamos nosotros el sufijo era y que nos da ramera. Pero recordemos que ramera procede de la palabra rama, pero ya no hace alusión al término, ya no se refiere a parte de un árbol o parte de una planta, sino cambia a otro significado que es prostituta. Entonces la formación será derivación exocéntrica. Ahora seguimos con la derivación por parasíntesis. ¿Cuándo se da una derivación parasintética? Cuando tenemos la siguiente estructura. Raíz más sufijo o prefijo más raíz más sufijo. Recordemos que en la parasintética se da la derivación y la composición al mismo tiempo, simultáneamente. Pero debe de cumplir con lo que es la condición. ¿Qué te dice? Entre el primer elemento y el segundo no debe de existir como tal, como palabra. Entre el segundo y el tercero tampoco debe de existir. Entonces decimos, tenemos la raíz lis, que viene de liso, suave, terso. Tenemos el prefijo a y tenemos el sufijo ar, que nos dice ahí alisar. Ahora me dice el primero y segundo no debe de existir. Alis no existe como tal. El segundo con el tercero tampoco debe existir. Lisar tampoco existe. Entonces entendemos que la palabra alisar significa que es una palabra parasintética. Seguimos. La raíz hoja más la raíz lata más cero. Hojalatero. Entonces me dice primero y segundo, hojalat no existe. Latero tampoco no existe. Entonces la palabra hojalatero también es una parasintética. Al igual que las palabras entristecido, la palabra encañonar. Seguimos con la composición. Recordemos que las palabras compuestas también están supeditadas, dijimos, a las endocéntricas y las exocéntricas. Ahora, no olvidemos que para que sean compuestas, los términos que están contrayéndose, que están contractas, deben de guardar relación entre ellos. Tenemos cama y tenemos león. Decimos camaleón, pero camaleón, cama y león, ¿guardan relación? No, no guardan relación para nada, a diferencia de lo que es girasol. Entonces decimos que camaleón no es una palabra compuesta, sino es una palabra simple, que ha sido creada como tal, nada más. La otra palabra, mujerzuela. Mujerzuela, tampoco no es una compuesta. El sufijo suela significa diminutivo o despectivo significa. Eso indica que la palabra mujerzuela estará conformada por una raíz y un sufijo. Será una derivada por sufijación. No olvidemos que estas dos palabras no es una compuesta. Ahora, si hablamos de composición, la composición se subdivide en lo siguiente. La composición propia o univerbal quiere decir que esta formación tiene fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es x guión x o x y x. ¿Cuándo es x guión x? Cuando es una yuxtapuesta. Cuando se yuxtaponen, se juntan, se unen, pero ninguno de los dos sufre una modificación. Ninguno de los dos va a tener un nexo, no presenta ningún nexo. Eso significa el guión. En cambio, x y x, que es la palabra compuesta propiamente dicha, sí tiene un nexo.
¿sí? Guarda un enlace. Veamos a qué nos referimos referente a esto. Tenemos acá cara y tenemos el término duro. Decimos cara dura. Cara es un sustantivo, duro es un adjetivo. Ahora, jóvenes, si vemos que cara dura están contractas, están juntas, es una CPU. Entonces veo que sustantivo es N, adjetivo es A. Entonces voy a poner esta estructura. Es una CPU N-A. Ahora, tú quieres saber si es yuxta o SPD. Como vemos que no tiene ningún nexo, ningún enlace en el medio, entonces quiere decir que es una yuxtapuesta. Entonces, jóvenes, diremos que la composición, la formación de cara dura es una yuxtapuesta. Ahora, tú quieres saber si de repente es endocéntrica o es exocéntrica. ¿Quieres saber cuál de los dos voy a colocar acá? Recordemos que cara dura, cara es rostro, es faz. Duro, dura, es compacto, sólido. Y al contraerlo, no voy a decir que la persona tiene el rostro duro, el rostro compacto, sino yo me refiero a cara dura, una persona hipócrita, una persona sinvergüenza. Entonces, no puede ser endocéntrica porque no guarda relación con su base. Entonces será exocéntrica. Entonces, tengo otro término. Ojo, tengo el otro término que es sarco. Y decimos, al juntarlos, los dos va a decir ojizarco, ¿verdad? Entonces digo ojo y zarco. Zarco implica azul claro. Entonces de ojos azulados. Quiere decir que será una compuesta propia o universal. Es una CPU. La fórmula será sustantivo N, adjetivo A. Pero ya no será X-X, sino X y X. Y le ponemos el nexo acá. Como vemos que ya no es ojozarco, sino es ojizarco, cambia, entonces será una palabra compuesta propiamente dicha, una CPD vendría a ser. Ahora, jóvenes, como hablamos de ojizarco que tiene los ojos azules, no está perdiendo sus significados, mantiene relación con su base. Entonces la formación será una composición pero endocéntrica. Bien, seguimos con la composición sintagmática. Esta composición tiene significados objetivos o reales, quiere decir que no pierden sus significados. Las fórmulas para este término son los siguientes: X más X y X asterisco X. Aclaración para esto. ¿Qué significa X? X significa N, V o A. N cuando es sustantivo, V cuando es verbo y A cuando es adjetivo. Ahora tenemos lo siguiente. En este caso, vamos a poner lo siguiente. Lo más clásico es esto, físico-matemático. Hay formaciones que tienen un guión. Esto implica que no se contraigan. Eso me indica que no se van a contraer. Entonces yo digo que ese alumno es un físico matemático, que significa que es tanto físico como también matemático. Son adjetivos ambos elementos. Estamos hablando de significados reales. Entonces pondremos nosotros la fórmula A más A. Utilizaré esta fórmula de acá. Pero existen otros elementos que están así. Recursos humanos. Sustantivo, adjetivo. Recursos humanos. Entonces utilizo la fórmula N más A. Dirás tú, ¿cuándo, profesor, utilizo el asterisco? Aquí está. Universidad Nacional del Altiplano. Universidad Nacional implica un núcleo. O sea, es una palabra existente ya formada, es un sustantivo. Altiplano, como es alto y plano, es un adjetivo. Pero tiene un nexo. Por este nexo le vamos a colocar el asterisco. Bien, seguimos con la composición sintáctica. Recuérdate lo siguiente, sin tacto. No puedo tocarlo, sin tacto. Sus significados, su sentido es subjetivo, es connotativo, a diferencia de la sintagmática. Por eso decimos, talón de Aquiles me indica debilidad, no me habla de la parte del personaje. Media naranja, no hablo de mitad de una fruta o tampoco del calcetín de color naranja, sino me refiero al complemento de una persona. Boca de lobo, corazón de piedra, estrella de mi corazón, son composiciones pero subjetivas. A eso se refiere la composición sintáctica. Muy bien, jóvenes, como extensión ustedes en casa prepararán 5 ejemplos de cada proceso formativo. Derivación por sufijación, por prefijación, por parasíntesis, lo que es la composición propia o universal, la composición sintagmática y también 5 ejemplos de la composición sintáctica.